Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. En muchas ocasiones me preguntáis si podemos hacer la multicarga con óleo y siempre os contesto que sí, pero bueno, mejor que lo veáis. Voy a preparar este pequeño lienzo. Veis que siempre vienen con estas cuñas, nunca las tiréis porque sirven para que no se descuadre el bastidor que está sujetando el lienzo. Entonces lo que hacemos es con cola blanca las encolamos. ¿Veis? Las que están encoladas, veis que tienen un lado más largo y un lado más corto. Pues nos vamos a la parte inferior con el lado largo y ahí la dejamos. ¿Veis? Y ahora lo mismo, el lado más largo pegadito, y aquí ya tenemos esta esquina bien sujeta. Bien, ¿veis? Ya están cuadradas. La cola la tapo y ya podemos trabajar sobre el lienzo. En esta ocasión, para que sea más rápido trabajar, voy a dar una base de acrílico, en este caso con el Charles Paint. Si puedo abrirlo. La voy a dar en un solo tono, todo el fondo, para que luego se vea mejor cómo se trabaja con el óleo y la multicarga. Podéis utilizar cualquier otro acrílico que os guste, podéis hacer degradado y no pasa nada por pintar óleo encima de acrílico. Si os dais cuenta, los laterales vienen sin grapas, que vienen aquí atrás, y es por si no se quiere utilizar lienzo, esto al lienzo no ponerle marco, o estos marcos que se llevan ahora que están separados del lienzo, entonces que no se vea. Un pincel plano, de los que hice la prueba el otro día, y por ejemplo vamos a pintar un pétalo. Ya sabéis que es con aguarrás, esencia de trementina o un símil, y voy a utilizar primero el color blanco, una doble carga, y ahora aquí la doble carga, y hacemos exactamente lo mismo, la descarga. Voy a coger un poco más de blanco y me vengo aquí, por ejemplo. Veis, hay que manchar por la mano, pero para que esté más fluida. ¿Veis cómo sí que se puede hacer? Nuevamente un poco de blanco, el rosa, lo voy a diluir un poco, los tengo un poco secos, y me vengo nuevamente aquí a este otro lado, y veis que monta. Estáis comprobando que perfectamente se puede hacer. Monto un poco y me vengo. Vamos a montar aquí, vengo aquí y lo mismo. Ahora aquí en medio, ¿veis? Y me vengo aquí. Vamos a cerrarlo. Y ya nos venimos a estos laterales. Las laterales. Subimos ahí, paramos y ahora bajamos. Me vengo a este otro lado, vengo ahí y ahora pasamos por delante. ¿Veis? Situamos y vamos ahí a un lado y aquí nos venimos para allá. Vamos a hacer otra pequeña, ¿veis? Vais descargando, que no se cargue demasiado el pincel. Me interesa ahora más el blanco, y hacemos otra por aquí abajo.
Puedo hacer aquí un capullo y aquí otro. Y ahora limpiamos y nos vamos al verde y al amarillo. Voy al amarillo, lo tengo un poco seco, pero lo diluyo y no hay problema. Y ahora el verde, que es más aceitoso en este caso. Y me sitúo, por ejemplo, aquí. Y hago una y dos. Y bajo. Le hago una. Le ponemos así el capullo a un lado. Me vengo a este otro lado y lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Ya tengo. Y continúo haciendo hojas. Unimos a este otro lado. Tengo aquí los perros dando la lata, pero bueno, también quieren pintar. ¿Veis? La fuerza desde luego que tiene el óleo no la tiene el acrílico, pero también tenéis que tener en cuenta que esto tarda varios días en secar. Podéis, si mezcláis con aceites, lo que veréis es que se queda más brillante. Si hacéis una mezcla de aceites con secativo de cobalto o con el aguarrás o la trementina, pues ya no te queda con tanto brillo. Pero bueno, el objetivo del día de hoy era que vierais que, espérate que se me ha quedado esto aquí, que efectivamente se puede pintar la multicarga con óleo. Ahora os hago aquí al otro lado, pues, por ejemplo, un monocromático, solo lo que sería con aceite o solo lo que es... Ahí os voy a probar también los redondos. Con el verde. Aquí. Que esté bien diluido. Pues por ejemplo, ¿veis? Que se pueden hacer también con los verdes. Ay, perdón, con los redondos. Y por ejemplo, este blanco que ya está un pelín sucio, pero veis que ahora hago para hacer el monocromático, pues me vengo aquí, me está saliendo el amarillo, pero bueno. ¿Veis cómo realza el fondo? Al utilizar el aceite, que puedo hacer una mezcla de aceite y aguarrás para que no me quede con brillo. ¿Veis? Y aquí lo mismo. Una y dos y me vengo para abajo. Podéis... ¿Veis? Se puede hacer... Podemos ahora con el redondo. Bueno, os hago un pétalo con el plano. Están los perros hoy súper alborotados. No olvidéis cuando terminéis, después de limpiarlos con aguarrás o pues lavarlos con agua y jabón. ¿Veis? Lo mismo, vamos a hacer una flor.
¿Veis cómo? Ahora lo que veis es el aceite, pero el aceite se seca, ¿eh? ¿Veis cómo sí que sale? Vamos a usar, ya que tiene mucho aceite, pues no lo voy a cargar de más aceite y le doy con el blanco y aquí mismo ya diluimos. Lo mismo, ¿veis? Dejo la parte transparente hacia el interior y ahí lo tenemos. Tenéis dos rosas, una con dos colores, otros con el blanco y el aceite. Esperáis que el aceite seque y se verá muchísimo mejor. Bueno, y aquí tenéis la prueba. Repito, lo hemos hecho sobre un fondo de acrílico, en este caso era Chalpain, que es al agua, y cuando ha estado seco hemos trabajado la multicarga con óleo. Si quisierais trabajar sobre fondo de óleo, solo tendréis que esperar unos cuantos días, depende del clima y de lo que tarde en secarse, y una vez que esté completamente seco el fondo, pues utilizáis la multicarga y veis que no hay ningún problema en esta técnica con un tipo de pintura o con la otra. Y nada más, espero haber resuelto las dudas de todos aquellos que me escribíais preguntándome sobre este tema y os espero más adelante pues resolviendo más dudas con todas vuestras preguntas. Un beso muy fuerte a todos, agradeceros vuestra atención y nada, si os ha gustado, os ha servido, me dais el dedo y yo me entero. Un besito.